A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada, una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea conseguir una copia de este libro, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 13. Imperios de fuertes y débiles. El Imperio Romano había sido desintegrado en el año 1453 de nuestra era con el sitio a Constantinopla por parte del ejército otomano. Para entonces habían transcurrido alrededor de 1000 años desde que la parte occidental del Imperio Romano en el año 410 había sido tomada por los visigodos y lo que había sido alguna vez el vasto Imperio Romano se había desfragmentado. Una nueva historia daba su inicio en Europa con la caída del Imperio de Occidente, la Edad Medieval. El capítulo 2 del libro de Daniel se concentra en el sueño del rey Nabucodonosor y los detalles que rodeaban cada uno de los períodos señalados en la imagen del sueño del rey de Babilonia. La imagen tenía un detalle muy particular digno de resaltar. A diferencia de la cabeza de oro fino, los pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, los pies revelaban un cambio que rompía la secuencia de los metales. Los pies de la imagen que el rey había visto en sus sueños eran en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Daniel le dijo al rey, de acuerdo al relato bíblico, que, cito, «Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro». Daniel capítulo 2 versículos 41 al 43. Es apropiado mencionar que según las Escrituras, la imagen que el rey vio en sus sueños era, cito, muy grande y cuya gloria era muy sublime.
estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Daniel capítulo 2, versículo 31. Tres características dejan claro la apariencia de la imagen. Primero, grande. Segundo, gloria sublime. Y tercero, aspecto terrible. Los reinos que describieron la imagen a través del tiempo, desde la Gran Babilonia, los medos persas, el imperio de los griegos, el imperio romano y todos los demás reinados desde el siglo V de nuestra era hasta nuestros días, han sido grandes, unos más que otros. Muchos han gozado de una gloria sublime tan excelsa que aún hoy en día se les venera, pero también han mostrado una parte llena de terror. Reinos que se establecieron con la fuerza de la espada y derramaron sangre por donde quiera que dejaron sus huellas, sembraron el pánico e impregnaron el pavor en el rostro de los pueblos. Los pueblos que se formaron a partir de la caída del reino romano de Occidente en el año 410 hasta la caída absoluta del Imperio Romano en el año 1453, tuvieron un cambio lento en su forma de gobierno y reestructuración. Habiendo vivido bajo el yugo del Imperio Romano por tanto tiempo, no conocían otra forma de vivir sino la que le había impuesto el imperio de los Césares por siglos. Generaciones tras generaciones habían transcurrido y el imperio romano había sido el amo y señor de las tierras, bienes y tesoros de los pueblos conquistados. Los pies en parte de hierro y barro cocido de alfarero anunciaron con precisión absoluta cuál sería la principal característica de los reinos subsiguientes a las piernas de hierro, es decir, el Imperio Romano. Algunos reinos, aunque libres del yugo de los Césares, eran naciones pequeñas que debido a su pobreza y falta de recursos militares no tenían otra opción que unirse a las naciones más grandes y fuertes a través de alianzas humanas, donde se comprometían a dar su apoyo, especialmente en asuntos relacionados con la guerra. En muchas circunstancias, las naciones más débiles comprometieron en matrimonio a los hijos de los reyes, para de esta manera mantener un vínculo de sangre más fuerte que los comprometiera aún más en lazos de uniones familiares. Muchos son los casos en donde familias de la realeza arreglaron matrimonios convenientes entre familiares para proteger sus intereses, práctica conocida como endogamia, que los condujo a arreglar matrimonios aún entre sus hijos y primos entre sí, dejando como consecuencia serios problemas de salud y enfermedades tales como la hemofilia y mutaciones
o malformaciones que fueron transmitidas de generaciones tras generaciones a través de los años. Lo cierto es que los reyes y familias reales hicieron toda clase de alianzas políticas y familiares con la intención de mantener unidos los imperios y riquezas los cuales poseían o gobernaban. La primera caída del Imperio Romano en el año 410 de nuestra era trajo como consecuencia la liberación inmediata de los pueblos que habían estado sometidos bajo su yugo en la parte occidente del imperio. Sin embargo, no es hasta el año 476 cuando las tribus bárbaras derrocan al emperador romano Rómulo Augusto, fecha que los historiadores marcan como el fin del Imperio Romano de Occidente y con ello el fin de la era antigua y el inicio de la Edad Media. Los bárbaros eran pueblos guerreros que habitaron Europa, Asia y parte de África en el siglo III. Estos pueblos, presionados por las guerras en las que a menudo se veían envueltos, se vieron obligados a formar su propio ejército para defenderse. Producto de las debilidades militares que comenzaban a dar señal el ejército romano, los pueblos bárbaros aprovecharon las circunstancias y cada vez más presionaban las fronteras del Imperio Romano. En ocasiones lograron tratados con el Imperio Romano, a través de los cuales le cedían a los bárbaros tierras y derechos. Sin embargo, pronto los bárbaros no se habrían de conformar con esos acuerdos, por lo que decidieron hacerle la guerra al imperio. De esta manera, los pueblos bárbaros, a quienes los romanos le llamaban de esta manera porque no hablaban latín, tenían lenguas diferentes, culturas diferentes, religiones distintas, pasaron a formar lo que en gran parte hoy es Europa. Los bárbaros estaban formados por las tribus de los visigodos, los lombardos, los ostrogodos, los anglos, los francos, los sajones, todos ellos pueblos francos germanos y de hecho los más numerosos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, los bárbaros se establecieron en diferentes lugares que habían estado dominados por el Imperio Romano. Los ostrogodos y lombardos se establecieron en Italia, los vándalos en el norte de África, los francos en Francia y parte de Alemania, y los visigodos en España. Los reinos que formaron estos pueblos fusionaron en culturas y lenguas y, por supuesto, la inevitable influencia que les delegó el Imperio Romano después de décadas de señorío con sus costumbres romanas y griegas, con la que heredaron sistemas políticos, sociales y religiosos. 1000 años más tarde, Europa era un continente que se había liberado del yugo romano, pero no de su herencia cultural y religión. La esclavitud había tomado otra forma de expresión,
los amos seguían siendo los señores de las tierras y los pueblos sus servidores. Los pueblos que habían derribado el Imperio Romano de Occidente destruyeron toda manifestación de esclavitud que había sido la base productiva del Imperio Romano. No obstante, un nuevo sistema de organización social comenzaba a formarse, conocido hoy en día como el sistema del feudalismo, donde los nuevos acaudalados de las naciones nacientes crearon sus propias formas de gobierno, organizando un sistema feudal mayormente formada de campesinos que aparentemente eran libres, pero en realidad era otra forma de esclavitud sin esperanza de superación alguna en el escalón de la sociedad. Una pirámide de clase social determinaba el lugar de cada quien, ocupando la cúspide de la pirámide los acaudalados, familias reales y la Iglesia constitucional, quienes, por lo general, estaban exentos de pagar impuestos y eran los dueños de las tierras. Debajo de ellos le seguían los campesinos y siervos, que eran los responsables de hacer producir las tierras y estaban obligados a pagar impuesto a la corona real y a la iglesia establecida. Más tarde, las injustas normas del sistema feudal despertaría la ira de los sometidos en contra de sus amos, provocando revueltas que eventualmente producirían algunos cambios en el tan oprimido estilo de vida de los pueblos. Los nuevos reinados que se formaron tratarían de imitar al Imperio Romano en su forma de conquistas para anexar otros territorios a sus reinos y de esta manera expandirse. Es por eso que crearon alianzas de diferentes maneras para lograr sus propósitos. El profeta Daniel le había dicho al rey Nabucodonosor, y no en susurro a los oídos, sino con voz clara y resonante, cito: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2, versículo 43. Mientras el Imperio Romano de Oriente continuaba su lucha por su continuación, el emperador Constantino el Grande trasladaba la capital del Imperio Romano a una ciudad griega llamada Bizancio, pero a la que el mismo Constantino llamaría Constantinopla en honor a su nombre. El nuevo Imperio Romano, conocido como el Imperio Bizantino, prolongaría su existencia por 1000 años más, mientras que en el occidente la historia comenzaba a tener otro entorno. Los nuevos pueblos se desarrollaban y formaban nuevas ciudades y reinos. Un guerrero de las tribus de los hunos llamado Atila, quien se había convertido en el caudillo de ellos, era el comandante y guerrero
implacable de un ejército que conquistó y dominó otros pueblos bárbaros a mediados del siglo V. Atila, mejor conocido como el azote de Dios, se llegó a convertir en una amenaza para Roma, pero después de conflictos bélicos con el ejército romano, Roma envía al Papa León II con una buena porción de oro a negociar con el caudillo de los hunos, por lo que Atila se retira del conflicto. A su muerte, lo que parecía iba a convertirse en otro gran reinado con el pueblo de los hunos se desintegró. Las guerras y conflictos por poseer las tierras que anteriormente habían dominado los romanos eran el plato exquisito que los reyes se disputaban. Europa crecía en población con el desplazamiento de los pueblos bárbaros que bajaban del norte y que finalmente vencieron al Imperio Romano. No obstante, los bárbaros no eran los únicos que crecían en población. Los musulmanes eran un pueblo monoteísta de costumbres religiosas muy definidas y con un propósito de conquista bien marcado. A la muerte de Mahoma en el año 632 de nuestra era, la religión que el profeta Mahoma habría dado inicio, el Islam, había conquistado gran parte de la península arábica. Sus sucesores, conocidos como califas, siguieron expandiéndose por gran parte de la India y la cuenca mediterránea, llegando a dominar el flujo marítimo comercial, obligando de esta manera a un cierre de la Europa occidental por siglos. El Islam se había convertido en una fuerza religiosa y militar que no parecía poder ser detenida. Pero en el año 732, en la batalla de Poitiers, encabezada por Carlos Martel, los musulmanes comienzan a perder territorio. Carlos Martel era un hombre sagaz, aunque con pocos estudios. A la muerte de su padre, Pipino II de Herstal, en el año 714, a pesar de haber sido hijo ilegítimo. En el conflicto bélico contra los musulmanes, Carlos Martel había logrado reunir un ejército muy numeroso, al cual se habían unido campesinos y artesanos de toda Francia. Los musulmanes se habían dado cuenta que continuar sus conquistas hacia las tierras europeas era una misión muy difícil. Sin embargo, se lanzaron en batalla para luego ser derrotados con su líder. Para poder ganar esta batalla, Martel se había aliado con un antiguo rival, Odón de Aquitania. Aquella alianza había sido firmada con una esponja como símbolo sagrado, enviada por el Papa Gregorio III. La victoria de Carlos Martel contra los califas y guerreros musulmanes daba inicio al imperio más poderoso de aquella época, el Imperio Carolingio. El nuevo continente comenzaba a desarrollarse, fortaleciéndose con alianzas políticas, religiosas y enlaces matrimoniales que habían sido profetizadas por el profeta Daniel. Alianzas
que procuraban la continuidad de sus reinos con el fin de perpetrarse a lo largo y ancho, imitando de esta manera la proeza de los reinos pasados que se habían establecido por cientos de años. No obstante, sus esfuerzos serían inútiles. El destino de esos reinos ya estaba escrito. Cito nuevamente: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel capítulo 2, versículo 43. Toda clase de esfuerzos humanos se realizaron por príncipes y reyes para volver a reunir los pueblos en un solo reino. A mediados del siglo VIII, las nuevas naciones que se formaban bajo la sombra de los francos vio nacer a Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, uno de los hijos que llegara a tener Carlos Martel. Pipino, heredero a la corona, junto con su hermano Carlomán, procurando ganarse la corona del Imperio Franco, comienza a ganarse el apoyo de algunos príncipes de la región para llegar al poder. Pero su más grande alianza la lleva a cabo con el Papa de Roma, cuya autoridad los francos no reconocen hasta el momento. Sin embargo, el sumo pontífice lo nombra como el legítimo rey de los francos, con la ya autoridad divina que decían poseer. A la muerte de Pipino el Breve, sus hijos heredan el reino franco, el cual su padre había dividido entre ellos. Más tarde, con la muerte de su hermano, Carlomagno se queda con el reino franco, el cual ya poseía las tierras de Francia, Aquitania, las tierras de los lombardos, Lombardía, las cuales anexó al reino de los francos con una alianza matrimonial con quien había sido un antiguo rival. De esta manera, la princesa lombarda se convertía en la esposa de Carlomagno, rey de los francos. Pasarían algunos años y el rey franco se volvería a casar con fines de nuevos intereses. Llegaría a tener 20 hijos con 8 mujeres entre esposas y concubinas. A su muerte en el año 814, Carlomagno había conquistado varios pueblos y naciones, reunificando al reino franco-germánico, las tierras de Aquitania, Sajonia, Austrasia, Frisia, Provenza, el reino de Lombardía, cuyas tierras las había otorgado a la sede católica, tales como Baviera, Carintia, incluyendo Sajonia, al este del Imperio Germánico. Carlomagno había desarrollado fuertes vínculos políticos religiosos con la sede pontificia del Estado de Roma, asunto que la Iglesia Apostólica Católica Romana supo aprovechar en el más amplio sentido de la palabra. En una jugada sin precedentes, en el año 800, en pleno día de Navidad, el Papa León III coronó al rey de los francos como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la Catedral de San Pedro.
el rey del imperio franco-germánico había impuesto en todo su reino como única religión oficial la católica, eliminando casi por completo las prácticas paganas heredadas del imperio romano y las no paganas, ejerciendo persecución sobre todo aquel que no se confesara católico. De alguna manera, Roma seguía siendo, a través de la Iglesia, un vínculo de unión entre gobernantes y reinos, donde por supuesto la Iglesia siempre salía recompensada con tierras y tesoros. Después de la caída del Imperio Romano en Occidente, Carlomagno es el personaje que comienza a unificar a Europa, ganándose de esta manera el título de Padre de la Europa medieval. Según los historiadores, era un rey analfabeto, es decir, no sabía leer ni escribir, pero al mismo tiempo se le atribuye tener conocimiento de la astronomía y las matemáticas. Pareciera más bien que Carlomagno se hiciera pasar por iletrado y así de esa manera sus enemigos lo subestimaran. De hecho, es él quien promueve que monjes letrados se dedicaran en los monasterios a hacer copias de manuscritos antiguos relacionados con la iglesia primitiva y la historia, de los cuales hoy en día se conservan alrededor de 8.000 documentos. No obstante, los intentos de reunificar de nuevo los pueblos europeos se desvanecerían con el pasar de los años. Las profecías bíblicas también habían grabado en sus páginas el destino de la humanidad. No se reunirán. Fin del capítulo número 13.